todas clases de nombres derogatorios. Ahora, si el caparazón exterior, la enseñanza de los templarios a las personas, era el catolicismo, ellos también, por supuesto, adoptaron un atuendo, una actitud piadosa, y mostraban como si esto fuera el centro de su religión. Pero al interior, ellos tenían otra religión. Y la orden a la cual ellos se atribuían se llama Juanismo. Ahora, tenemos muchas órdenes de San Juan hoy en día. Muchas órdenes. Bueno, solo piense sobre las organizaciones más grandes. Tenemos catedrales a San Juan, donde cosas muy extrañas pasan a medida de que avancemos, ya verán. Tenemos la ambulancia de San Juan, por ejemplo. Ustedes saben, bueno, podríamos seguir dándoles ejemplo tras ejemplo, pero no quiero entrar en mucho detalle aquí. Todas esas organizaciones, las cuales son filantrópicas, parecen estar siendo algo muy bueno. Ellos operan muchos hospitales, dan grandes cantidades de dinero a los pobres y a los, bueno, cualquiera, a hospitales de niños, a las personas paralíticas en el mundo, y siendo tan filantrópicas, es muy difícil de ver algo negativo en organizaciones que aparentan hacer tanto bien. Y realmente ese es el mejor disfraz para esconder algo más que no debería ser descubierto. Así que cuando vea el juanismo, un movimiento que supuestamente origina con Juan el Bautista, entonces mírelo con sospecha. Así que dos doctrinas, una exterior y la otra interior. Morales y Dogma, página 820. Los templarios fueron gravemente acusados por escupir sobre Cristo y por negar a Dios en sus recepciones, y por hacer graves obscenidades, conversaciones con demonios femeninos y la adoración de un ídolo monstruoso. Ahora, ya discutimos de esto en la conferencia previa. En el fin de la historia es bien conocido, y como Jacques de Molay y sus seguidores perecieron en las llamas. Pero, ahora, esta es la fuente más alta de masonería que lo dice. Pero, antes de su ejecución, el jefe de la orden condenada a destrucción organizó e instituyó lo que después vino a ser llamado la masonería oculta, hermética o escocesa. No podemos conseguir una fuente más alta como esta. Así que, de acuerdo a Alberto Pike, la masonería continuó el legado, la herencia de los templarios. En la tristeza de su prisión, el gran maestro creó 4 logias metropolitanas: en Nápoles para el este, en Edimburgo para el oeste, en Estocolmo para el norte y en París para el sur. Las iniciales de su nombre, JBM, encontradas en el mismo orden en los primeros 3 grados, son una de las muchas pruebas convincentes y lógicas que tal fue el origen de la masonería moderna. Eso es de la fuente original. Entonces los templarios realmente no están muertos, sino que están vivos. De hecho, en el rito de York hay un nivel el cual se llama el nivel del templario. Todo está allí. El grado 32 de la masonería es el sublime príncipe del secreto real. Ese es el grado más alto de la masonería escocés. Hay un nivel más alto, el nivel 33, pero ese es un grado honorario. Entonces, el nivel más alto de la masonería es el 32, nuevamente, Morales y Dogma. La ciencia oculta de los antiguos magos estaba escondida bajo las sombras de los misterios antiguos. Fue imperfectamente revelada, o mejor dicho, desfigurada, por los gnósticos. Es decir, ellos no muestran todo lo que es. Se la vislumbraba bajo las oscuridades que cubren los supuestos crímenes de los templarios, y se encuentra dentro de enigmas que parecen impenetrables en los ritos de la más alta masonería. ¿Escucharon? Así que, de la fuente original, el misterio de los antiguos magos y las sombras de los misterios antiguos están presentes y conocidos a los niveles más altos de la masonería. Ninguno de los niveles más bajos saben acerca de esto. Ellos entran a las logias y piensan que es una sociedad cristiana, bueno, por lo menos con un contexto cristiano, sí, entonces son una logia cristiana y que ellos son una hermandad para hacer bien a otros. Bueno, esto es San Salvador, esto es en Mallorca, la isla de Mallorca, donde los templarios, por supuesto, encontraron protección bajo los reyes de España.
Y si entra en el enclave templario, encontrará en los altares de las iglesias, recuerde que los templarios eran una orden de la Iglesia Católica Romana, como los jesuitas son hoy en día. Ellos son la orden más poderosa en la iglesia. También ellos en ese entonces eran la orden más poderosa en la iglesia, la cual controlaba no solo los aspectos militares, porque ellos eran caballeros, pero ellos también controlaban los aspectos financieros. Y el águila de las dos cabezas era parte integrante de su simbolismo. Dos cabezas. El dios Janus, Llano, tenía dos cabezas o caras. Él miraba hacia el frente y hacia atrás. Si entra en las otras iglesias, las encontrará sobre los altares. Allí está sobre el altar de las iglesias de Mallorca. Ahora, este es rosicrucianismo. La rosa es un símbolo de su deidad. Ahora, realmente los símbolos no me causan mucho enojo. Si tuviera que enfadarme por cada símbolo, ya hubiera botado todo fuera de mi casa o cualquier cosa que es fabricada, porque todos ellos tienen los símbolos en ellos. Estamos viviendo en este mundo, pero no tenemos que ser parte de este mundo. Y podemos hacer cosas, sé que haya o no haya símbolos, porque obviamente un símbolo no significa nada. Pero es muy interesante saber, es como leer otro lenguaje. Bueno, aquí están algunas de las enseñanzas ocultas del rosicrucianismo, donde tenemos los siforats en inglés, los niveles que usted puede conseguir, y ese es puro cabalismo. Ahora usted debe entender que en la Kabbalah no es Jehová el verdadero soberano, es Lucífero el verdadero soberano, pero regresaremos a eso más tarde. Y los siforats, estos niveles, son unas emanaciones de su apariencia. Así que preguntemos a Morales y Dogma nuevamente qué tiene que decir acerca de los Kabbalah, que a propósito hoy se llaman el Santísimo Kabbalah. El Talmud es llamado el Santo Talmud y la Biblia es solamente llamada la Torah. ¿No es extraño? La Biblia se llama la Torah. Y luego un libro de reglas que nunca apareció en la Biblia es llamado el Santo Talmud. Y luego un libro oculto se llama el Santísimo Kabbalah. Y me atrevo a decir que hay muy pocos rabinos en el mundo hoy en día que no son cabalistas. Y eso da miedo. El Santo Kabbalah, o la tradición de los hijos de Set, esto es, por supuesto, no es verdad. De acuerdo a esta doctrina, Set ya hubiera sido un apóstata en ese entonces. O ellos le dan la vuelta y dicen, no un apóstata, un iniciado. Entonces hay una doctrina interna para el iniciado y una doctrina pública para el goyim, para el ganado, solo para mantenerlos ocupados. La tradición de los hijos de Set fue llevada de Caldea por Abraham, enseñada al sacerdocio egipcio por José, recuperada y purificada por Moisés y ocultada bajo símbolos en la Biblia y revelada por el Salvador a San Juan, y allí lo tenemos nuevamente, los juanitas, y contenida enteramente bajo figuras hieráticas análogas a las de toda la antigüedad en el Apocalipsis de ese apóstol. Bueno, entonces, ahora él ha puesto todo al revés. Abraham, José, Moisés, fueron todos iniciados. Y lo que ellos enseñaron a las personas era falso. Falso, pongámoslo de esta manera, para mantenerlos felices y mantenerlos sin información. Pero al interior ellos tenían otra doctrina. Ahora, eso por supuesto no es verdad, porque Moisés escribió el Torah. Y todo lo que ellos creen es lo opuesto de lo que enseña la Torah. Y la Kabbalah, ese libro, pone la Torah al revés y la hace un libro oculto. Las tres grandes luces de la logia son símbolos para nosotros del poder, sabiduría y beneficencia de la deidad. También son símbolos de los primeros tres sefirot, emanaciones de esta deidad, de acuerdo a la Kabbalah. Así que la Kabbalah es muy central en este asunto. Seguimos leyendo. Cada logia masónica es un templo de religión. Aunque se les dice que no es un templo de religión, aquí en Morales y Dogma nos dice que es un templo de religión. Y sus enseñanzas son instrucciones en religión. Esta es la religión verdadera revelada a los patriarcas antiguos. Ahora usted ha visto que ellos transforman a los patriarcas antiguos en ocultistas para, por supuesto, poder vender esto a las personas. Esto es lo que la masonería ha enseñado por muchos siglos y que continuará enseñando mientras el tiempo perdure. Ok, muchas gracias.
hagamos algunas preguntas y pediremos a la masonería que las responda. Y las fuentes que usaremos son solamente los más altos escritos de la masonería.